Vamos a arrancar repasando una canción. Levanten las manos quienes estuvieron el jueves, en el taller del jueves. Bien. Vimos una canción que se llamaba, ¿quién se acuerda? No, 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 yo solito no estoy. Así que para los que no estuvieron, la vamos a repetir y a ver si nos despertamos un poquito. Y les animo, los que quieran y puedan pararse, así la podemos cantar entre todos. Es rapidita, ¿eh? Y los que quieran hacer las mímicas también. Música, maestro, cuando quiera. Muy bien. No, 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 yo solito no estoy, porque mi Dios está más cerca que mi sombra, me cuida, me ayuda y me vigila. Con Cristo segura yo estoy, me ama y un día dio su vida por vos y por mí, por su sangre salvo soy. Vamos de nuevo. Yo solito no estoy, porque mi Dios está conmigo a donde voy. No, 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 yo solito no estoy, porque mi Dios está más cerca que mi sombra, me cuida, me ayuda y me vigila. Con Cristo seguro yo estoy, me ama y un día dio su vida por vos y por mí, por su sangre salvo soy. Muy bien, qué alegría que muchos niños puedan dar esta afirmación. Por su sangre soy salvo, porque han entendido el mensaje de salvación. Y hoy vamos a estar terminando esta serie de talleres y haciendo hincapié sobre lo que son las lecciones bíblicas. Ayer yo di una clasificación de lecciones bíblicas, ¿se acuerdan? Mencionamos lecciones bíblicas evangelísticas, de crecimiento, como está el título ahí. ¿Se acuerdan alguna otra? De doctrinal, lección bíblica doctrinal y temática, ¿sí? Cuando toma un tema como importante y lo va desarrollando. No todas las lecciones bíblicas me sirven para todas las edades, ¿sí? Las temáticas están orientadas a niños mayores, como pueden ser los preadolescentes, pero sí las de crecimiento narradas y las evangelísticas narradas son las que podemos usar desde la temprana edad, ¿sí? Así que vamos a estar trabajando sobre las de crecimiento que cambian vidas, pero en realidad las características son parecidas y muy similares a las evangelísticas también. La primera parte habla de cada uno de nosotros, del maestro que va a dar la lección, que va a ponerse al frente a trabajar con los niños, pero no es simplemente preparar y dar la lección. Hay toda una preparación previa de parte del maestro, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, con prepararnos en oración, orando por nosotros mismos, orando por cada uno de los niños. Conocí una maestra que tenía una libretita de oración por sus alumnos y ahí tenía el nombre de cada uno de sus alumnos. De lunes a sábado ella oraba por esos niños y cuando conocía algún motivo en especial lo remarcaba y cuando Dios contestaba alguna de sus oraciones también las marcaba. Qué importante poder orar por nuestros niños y sobre todo depender del Espíritu Santo para que el trabajo que se haga en el niño sea del Espíritu Santo y no nuestro, pero que podamos ser instrumentos usados para eso. Me acuerdo de una anécdota de una niña que salió muy contenta de la clase un domingo diciéndole: Señor, yo hoy acepté a Cristo, yo hoy entendí lo que quiere ser
Lo que quiere decir ser salvo, ser una hija de Dios, tener una vida eterna. Y Lisa estaba totalmente convencida de esto que había pasado. Imagínense cómo habrá estado la maestra, más contenta, ¿no? Claro, Lisa, sos una nueva persona, sos una nueva criatura, tenés una nueva vida y una esperanza eterna de vida. Y ahora, si sos una nueva persona, quiere decir que no vas a hacer las cosas que hacías. Lisa tenía un carácter fuerte. Lisa era rápida para irse a las manos con otros o hacer alguna cosa terrible. Pero ella había entendido el mensaje de salvación. Al domingo siguiente Lisa volvió y le dice, Señor, quiero contarle algo que me pasó. Y la señora dice, ¿qué ha pasado en la semana? Esta semana tuve un problema en la escuela. Y la maestra se imaginó que tenía que ver con alguna violencia que Lisa había hecho. Y dice, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo que está mal? No. Alguien me habló mal, me dijo cosas feas y yo tuve ganas de devolverle lo mismo. Pero me acordé que yo no puedo hacer eso. Muy bien, le dijo la maestra. Perfecto. Y se quedó mirándola y Lisa le dice, y lo que hice fue decirle a Andrea que le dé una piña a la que me había dicho lo incorrecto. ¿Pasa o no? ¿Es el pensamiento de un niño? ¿Tengo que dejar de creer que es salvo? No. Es que él tiene que seguir trabajando en su carácter, como vos y yo lo tenemos que hacer. Porque ¿quién no se enoja rápido? ¿Quién no es chispita, como decimos? ¿Quién no se quiere devolver mal por mal al toque? Sin embargo, Lisa creía que había hecho las cosas bien, porque ella no le había dado la piña, pero había mandado a otro que lo haga. Lisa tenía que seguir aprendiendo. Y estas son las cosas que nos hablan las lecciones de crecimiento, que van cambiando la personalidad del niño. Pero una de las primeras cosas que tenemos que hacer, aparte de preparar nuestro corazón, es interiorizarnos en el pasaje. No estoy diciendo nada que si han hecho algún curso no les hayan dicho. Para preparar una lección necesito conocer la lección, necesito leer el pasaje, necesito solo leer el pasaje que me pueda llegar a aparecer en el libro de lecciones. ¿Qué sugerencia podemos dar? ¿Cómo se llaman esos pasajes? Sobre todo en los evangelios que relatan lo mismo o muy parecido. Son los pasajes paralelos, ¿verdad? Y qué bueno que podamos. Hay pasajes que están en los 4 evangelios, o en 3, o en 2, y aún varían mucho. En la lección de Bartimeo que estuvimos trabajando ayer hay una particularidad. Está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas. Pero en uno de esos no es un ciego, sino son 2. Exactamente. Y hay muchas diferencias, por lo que podríamos pensar que eran 2 o era uno en el inicio y uno en la salida. Jesús era la última vez que iba a pasar por ese lugar. Hay muchas cosas que necesitamos leer el pasaje para no solo saber qué dice, sino encontrar los personajes, los lugares y el tiempo de la historia. ¿En qué momento esa historia ha ocurrido? ¿Sirve que el niño sepa si es del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿Qué niños? ¿A qué edades? Ayer estuvimos trabajando en la etapa evolutiva. ¿En qué edades puedo plantar en una línea de tiempo a un niño y lo va a entender? Desde los a partir de los 10 años, ya tienen esa capacidad de ubicarse en el tiempo, a veces antes. Pero si es un pequeñito, no va
a ser muy importante que yo les diga es una historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, o que les señale el tiempo histórico específico, si es durante los reinados, durante el reinado específico de algún rey, no va a representar mucho. Entonces, yo necesito seleccionar, pero para eso tengo que estudiar el pasaje. Y para el maestro, y esto es algo que tenemos que recordar, sí es importante saber mucho más de lo que voy a enseñar. Leer mucho más de lo que tengo que dar. Prepararme y estar dispuesto a escuchar lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar a nosotros primero. No va a ser nunca una lección que impacte la vida de un niño si no ha impactado tu propia vida. Haga una lista de los eventos principales de la historia. Si voy a trabajar con niños mayores de 6 años, una lista de eventos, dónde comenzó y hasta dónde terminó. Muchas veces hay mucho más de 20 eventos, pero hay una sugerencia de la cantidad de eventos que puedo usar. No solo qué dice el pasaje, sino qué significa. ¿Y a esto a qué hago énfasis? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué dice el pasaje acerca de Bartimeo? ¿Y qué significa para Bartimeo o para nosotros? ¿Qué son los principios bíblicos que trascienden el tiempo? ¿Alguien podría dar una explicación? ¿Qué es un principio bíblico? A veces también se la llama una verdad bíblica. Que no trasciende a través del tiempo. O mejor dicho, que trasciende y que para los receptores originales, si estamos hablando de Bartimeo, Nuevo Testamento, en esta época especial, para ellos representó algo y para hoy nosotros sigue representando y tiene la misma importancia y valor que antes. Los principios bíblicos o verdades bíblicas las tengo que encontrar. A veces en el pasaje hay 1, 2, 3 o más. Están relacionados con el poderío de Dios, con la omnisciencia de Dios, con las capacidades que Dios ha dado al hombre para entender, y es lo mismo que está relacionado con los tiempos de hoy. A veces no le prestamos atención al principio bíblico, entonces nunca vamos a poder armar una lección que pueda identificar cuál va a ser la enseñanza principal o el punto del pasaje bíblico. Yo tengo un principio bíblico, pero dentro del pasaje voy a buscar cuál va a ser el más importante y cuál es el que va a impactar en la vida del niño. ¿Cuál va a ser mi enseñanza principal? Tengo que descifrar o decidir por una. Pueden haber 5, pero yo tengo que elegir una, ¿sí? Y esto hace a que después la misma lección pueda seguir una misma guía. ¿Qué está diciéndome Dios a mí? Y fíjense que habla en primera persona a mí como maestro. Dios me tiene que hablar primero a mí. El Espíritu Santo me tiene que mostrar algo que yo también pueda aprender. Porque este pasaje que a mí me atravesó de alguna forma, tiene que cobrar vida después para que impacte en la vida del niño, ¿sí? Así que esto es muy importante. Y a veces los tiempos creemos que son simplemente sentarnos a leer lo que está en el manual. Y acá tengo yo un manual, como muchos de los que ustedes pueden llegar a tener. Este es el manual que va con la lección, la vida de Cristo. Acá dice el tomo 2, ¿sí? Donde están básicamente muchos de sus milagros. Y el manual, cuando yo abro, no sé quiénes han trabajado o trabajan con estos manuales, ya está todo armado acá, ¿sí? Y
yo digo, qué fácil para el maestro que no tiene experiencia, que pueda venir y leer cuál es el pasaje bíblico, dónde está la lección, qué versículo va a memorizar el alumno, cuáles son los objetivos. Punto importante, porque es saber a dónde quiero yo llegar con el niño. ¿Cuál es la enseñanza principal? Ya está aquí. Por ejemplo, de la lección de Bartimeo me sugiere esta enseñanza principal. Solamente Jesús puede quitar la oscuridad del pecado. Esa es una afirmación que trasciende a través del tiempo, pero no es la única. Es todo una metodología buscar los principios bíblicos. Y qué enriquecedor es para la vida del maestro, para tu vida, para la mía, el que puedas buscarlo solo y no leerlo de un manual. Y no decir, bueno, sí, este es el que me dicen acá, ya está, es el que voy a usar. Pero cuando el pasaje te atravesó a vos de alguna forma y el Espíritu Santo toca tu corazón y te hace ver que hay otra enseñanza más allá de esta y que quizás sea la que muy probablemente tus niños necesiten, es lo más lindo que puede ocurrir, porque vos cuando haces la lección, la presentación, lo ves en la cara de los niños, que ellos entienden, que ellos se prenden con la lección, que ellos disfrutan de la lección y vos disfrutas de darla. Por eso yo te animo a que te comprometas con vos mismo como maestro a estudiar, a preparar. Si te dieron un manual, buenísimo, te da seguridad, pero no te aferres al manual, arma tu propia lección. Que Dios te hable a vos primero y después va a hablar al niño. Ay, me fui para el otro lado. Hágalo personal. ¿Cómo responderé a la verdad de Dios? ¿Cómo voy a responder a esa enseñanza principal de reconocer que Dios es la única persona que nos puede sacar de la oscuridad del pecado? Obviamente, yo maestro que estoy trabajando es porque ya pasé por la experiencia de la salvación, ¿sí? Pero ¿cuántas veces es bueno recordar lo que Jesús hizo por vos y por mí? ¿Cuántas veces predicamos el Evangelio a los niños? Pero nos hemos puesto a ahondar para nosotros lo que implica la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. Nos hemos detenido a pensar lo que sufrió Jesús, a darle gracias cada día por poder tener esta posibilidad de una nueva vida en Cristo. Y creo que esas son las cosas que a veces nos olvidamos como maestros y nos impide el poder disfrutar de una vida abundante y plena como la que Dios tiene. ¿Cómo puedo aplicar este pasaje a la vida del niño? Y acá es otro punto que quiero hacer hincapié. Una cosa es una historia bíblica narrada, hecha de manera hermosa, con muy lindos visuales, pero que no deja de ser una historia bíblica narrada. Y otra es una lección bíblica. ¿Qué diferencia hay entre una historia bíblica narrada y una lección bíblica narrada? Raise your hands, diría yo en my English class. Levante la mano y responda. ¿Qué es la diferencia entre una historia bíblica narrada y una lección bíblica narrada? In English. Excellent. La historia, sí. Ah, no se escucha. ¿Un micrófono le podemos dar para la respuesta? Está prendido. Muy bien, muy bien. Lo que no tenía que pasar. Ahora sí, de nuevo. La historia narrada solo es una lectura que le haces al chico, o se puede solo leer, en cambio la lección tiene puntos para aplicación a la vida. Muy bien, gracias. Lo pasamos por atrás para no. Ah, está, listo, gracias.
fue muy clarito la diferencia. La historia bíblica es que vos podés leer el pasaje de la Biblia, que no digo que esté mal que el niño me vea a mí con la Biblia en mano, casi se durmió, con la Biblia en mano y mostrando las figuras que ayudan al aprendizaje. Pero la palabra de Dios es la que nos está hablando. Pero ¿qué pasa si yo leo el pasaje y nada más? ¿Qué pasa si yo me dedico a leerlo y ya está? No sacás el principio, no sabés cómo va a llegar la enseñanza al niño, el objetivo no va a ser nunca logrado. En cambio, la lección me obliga a mí a armar y llegar a aplicar, a que el niño se apropie de ¿qué? Del personaje, puede ser, pero yo quiero que se apropie de la enseñanza principal, que ese niño comprenda que Jesús es la única persona que puede sacarlo de la oscuridad del pecado. Si mi lección va a ser una lección evangelística, si mi lección va a ser una lección de crecimiento y mi enseñanza principal tiene que ver con otra cosa, voy a buscar que el niño aplique esa otra enseñanza a su vida. ¿Se entiende esto? Esto hay que buscarlo. Esto hay que buscarlo en oración, buscarlo leyendo, buscando y conociendo a los alumnos, viendo sus necesidades, qué cosa puede entender. Y tenemos ¿cuántos días en la semana para preparar la lección? De lunes a viernes o a sábado, pero de lunes a sábado, no el sábado. ¿Sí? Porque no lograríamos lo que quisiéramos hacer. Ahí me habla del manual del maestro. Todos quizás tienen acceso al manual del maestro. Yo acabo de mencionar. Lea el texto de la lección. Podemos leer dónde está el pasaje bíblico y los paralelos. Considere el objetivo del maestro. El objetivo ya está escrito acá. Dice que el niño inconverso pida a Jesús, la luz del mundo, que quite la oscuridad de su pecado. Estoy hablando de una lección evangelística. Entonces, toda mi lección va a tener que apuntar a presentar el Evangelio. Pero en la lección de Bartimeo, yo puedo pensar en una lección de crecimiento. ¿Y qué punto de la vida de Bartimeo puedo hacer énfasis para que cambie de una lección bíblica evangelística a una lección de crecimiento? ¿Qué podríamos usar? Ayer algunos, cuando hablaban de la edad de 9 a 11, mencionaron el testificar. ¿Qué hizo Bartimeo cuando recibió la vista? Siguió a Jesús, ¿sí? Y tiene que ser que él habrá contado a otros lo que Jesús hizo por él. Y al reforzar el testificar, el contar a otros, mi objetivo ya va a ser distinto. Ya va a ser que el niño quiera aprender a testificar de Jesús a sus amigos o a sus compañeros en la escuela. Y mi lección va a cambiar totalmente. ¿Está claro esto? Pero si ese no es el objetivo que está en el manual y la lección está escrita con otro objetivo, ¿qué va a tener que hacer el maestro? Cambiar la óptica de la lección. Y no es que no se puede, sí se puede, pero lleva tiempo, ¿verdad? Y acá tenemos la definición de lo que es un objetivo, que es lo que el maestro desea que el niño haga como resultado de haber oído la lección bíblica. Yo quiero que el niño haga, habla de concretar, de llevar a cabo. Sería un objetivo de acción, pero para que haga tiene que conocer. Sería un objetivo cognitivo que tenga que ver con su conocimiento. Y para que él quiera hacer, tiene que pasar por su parte afectiva, por su emoción. Que él
sienta que es importante contar a otros, porque la palabra de Dios me dice, ¿sí? Entonces, todas esas cosas para tener en cuenta. Fíjese, y ya lo hemos hablado, cuál es la enseñanza principal, es la verdad bíblica, que es el enfoque del pasaje bíblico. Y la enseñanza principal es lo que mencionamos como el principio bíblico principal. ¿Está? Fíjese las 4 partes de la lección bíblica. Otro punto que nos cuesta, ¿o no? ¿Cuáles son? ¿Cómo arranca una lección? Con una motivación o una introducción. ¿Qué más? ¿Qué sigue después? Un desarrollo ¿de qué? ¿Qué hicimos? Habíamos hecho una lista de eventos, ¿verdad? Entonces tenemos el desarrollo de los eventos, un clímax, la parte más importante, que es donde se termina de desarrollar y se soluciona el problema, y una conclusión. Básicamente son esas partes, aunque se pueden incorporar algunas otras. Bien, hay 2 lugares naturales en la historia. El primero es donde comienza el problema. Siempre que contamos una historia, que narramos un pasaje bíblico, surge una situación problemática o un dilema de la historia. En Bartimeo, ¿cuál es el problema o el dilema? Es un problema, la ceguera, ¿sí? En este caso, una enfermedad. Pero también tenemos, ¿qué dice? Empieza la aplicación identificando al niño salvo y usando la enseñanza principal. Y acá, esto marca la diferencia entre una lección de crecimiento y una lección donde se presenta el Evangelio de Salvación. Dice, empieza la aplicación identificando al niño salvo. Si yo voy a dar una lección de crecimiento, en mi auditorio tendría que saber qué niños ya son salvos para hacer énfasis en ellos. Pero no puedo dejar de lado el presentar el Evangelio en algún punto de mi lección de crecimiento, ¿sí? Y eso también es otra idea y otra técnica que se usa cuando dictamos los cursos, de qué manera y en qué momentos podemos presentar el Evangelio de Salvación y dónde no, porque no me funcionaría, ¿sí? Y usamos la enseñanza principal para poder ir llevando adelante esta idea. Habíamos dicho, lección de crecimiento, mi enseñanza principal podía ser que el niño testifique, que valore el poder testificar en frente de sus compañeros de la escuela. Esa enseñanza principal la tengo que repetir a lo largo de la historia. Definan la conducta o la enseñanza principal. Y acá hay un acróstico que nos ayuda un poco a pensar en esto, ¿no? TV, para ayudarles a recordar los elementos importantes de la aplicación. Hablamos de una lección de crecimiento. Siempre que hacemos la aplicación, la bajada va ¿a quién? Al niño. Por eso lo hacemos desde el tú, o nosotros que usamos, el vos, ¿sí? Más que el tú. Haga su enseñanza principal, digamos, la expresión que yo voy a usar, tiene que ser una oración afirmativa y que esté directamente relacionada al niño. Por ejemplo, Jesús se complace cuando vos le hablas a otros de Él. ¿Sí? No estoy diciendo cuando vos testificás. ¿Por qué? Porque sería una expresión complicada de repetirla todo el tiempo. Pero sí puedo usar una expresión
similar y que pueda repetirla. Qué bueno que podamos hablar a otros de Jesús sin miedo. Qué bueno que podamos hablar a otros de Jesús cuando estamos en la escuela o vamos al club o tenemos alguna clase especial. Qué bueno que podamos. ¿Por qué? Porque Jesús se complace cuando hablamos de Él a otros. ¿Se entiende esto? De poder llevar la idea de la enseñanza principal. Comparta la enseñanza principal de la lección. Y es esto que acabamos de hacer. A lo largo de la lección, no la menciono una vez. Mínimamente 5. Mínimamente. También la puedo incluir en la apertura de la clase. También la puedo incluir como entre canciones, porque ya voy a pensar canciones que tengan que ver con mi enseñanza principal, canciones que hablen de testificar, para que mi programa tenga coherencia, ¿verdad? Acá hace énfasis al versículo que voy a compartir para poder enseñar acerca de este problema, que puede ser el versículo que el niño memorice, ¿sí? ¿Se les cruza algún versículo que tenga que ver con testificar que podríamos usar en la lección de Bartimeo si yo le voy a dar la enseñanza principal de testificar? ¿Se les cruza alguno? Todos los días, hasta el fin del mundo, y me seréis testigos. Bien, esa parte, hagamos énfasis y busquemos la palabra clave. En este caso es contar a otros, testificar. ¿Algún otro? No nos acordamos la cita, pero sí está muy bien. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ajá. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense, acá salieron 3, seguramente hay muchos más que podemos buscar un versículo para compartir 1 o 2 veces a lo largo de la lección. ¿Y por qué no? Podría ser el versículo que sea el de memorizar para los niños. Y ejemplos, sugiera situaciones en donde el niño salvo podría enfrentarse a estos problemas. Ajá, ¿es fácil testificar? ¿Es fácil testificar? No, a nosotros nos cuesta. ¿Cuáles son las contras al testificar? El niño tiene vergüenza, miedo, temor quizás. Vergüenza creo que es el más común. O se queda mudo porque no sabe qué decir, ¿sí? Sin embargo, podemos ayudarles a comprender esos momentos y a ver cómo puedes solucionar esos problemas, ¿sí? Y el cómo solucionar y el cómo aplicar tiene que ver con otra de las actividades que hacemos en la lección y la vamos a estar viendo más adelante. Habíamos mencionado 2 lugares en donde poder presentar la aplicación. El primero, donde decía, donde está el problema o el dilema. Y el segundo, la aplicación se la puede dar en donde Dios ofrece la solución o donde Dios interviene en ese problema, ¿sí? Y acá, pensemos de vuelta en la lección de Bartimeo, ¿qué solución ofrece Dios? ¿Qué tuvo que hacer Bartimeo? Llegar hasta Jesús y confiar. Él solo confió. Él declaró hijo de David. Ya sabía quién era, ¿sí? ¿Y cómo interviene Dios en el problema? El mismo Señor Jesús le dice, ¿qué le dice? Hay varias respuestas en los pasajes, pero vete, tu fe, bien. Entonces, todas estas cosas podemos tener en cuenta a la hora de presentar la enseñanza principal, en el problema o en la solución.
empiece la aplicación identificando al niño salvo y usando la enseñanza principal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a hacer la aplicación, me dirijo al niño salvo. ¿Por qué? Porque en algún momento de la lección me voy a dirigir al niño inconverso, al niño que necesita conocer. Y en el caso de la lección de Bartimeo, ¿dónde incluiríamos el mensaje de salvación para aquellos niños que están en la clase y no son salvos? ¿Qué les parece? ¿Antes de que le dé la vista o después de que le dé la vista? Acá dicen después. A ver, los que dicen después, ¿por qué después? Y los que dicen antes, ¿por qué antes? ¿Por qué después? Claro, pero... Ajá. Ahí está. Y se puede presentar el problema. Si es antes, lo tengo que presentar al problema. Y muchas veces el niño no entiende de la ceguera como un problema. Entonces merece una explicación. Y ahí estaría la aplicación evangelística al pasaje. Con que la haga una sola vez al evangelismo, suficiente, porque en mi lección es de crecimiento. Entonces, lo que yo quiero reforzar es que el niño se anime a testificar, que sepa lo importante de hablar a otros. Voy a incorporar evangelismo o antes o después, pero no al final, no en la conclusión ya de la lección, porque si no es como confundir más a los chicos. De todos modos, si yo hago una aplicación evangelística, al principio siempre buscaré al niño que haya tomado decisión y necesito hablar con él al final, que es lo que se llama el aconsejamiento, ¿sí? No hay una sola manera. Y ahí también dependemos de quién, del Espíritu Santo, para que nos guíe a hacer lo mejor, lo más claro, lo más simple, lo más sencillo, no lo más correcto, porque correcto puede ser al principio o al final, pero que sea lo mejor para ese niño que está ahí en tu clase hoy y necesita ser salvo. Bien, usa el acróstico este que vimos recién, ¿se acuerdan cuál era? Volvemos para atrás. Bien, tú, me dirijo al niño, uso la enseñanza principal, uso un versículo de apoyo y doy ejemplos que tengan que ver con él. Muy bien. ¿Y qué me está diciendo? Usa el acróstico para ayudarle a recordar los otros elementos en la aplicación. ¿Sí? Bueno, acá vuelve a repetir lo mismo. ¿Por qué quiere decir esto? Porque depende de dónde yo haga la aplicación, voy a volver a usar estos aspectos importantes. Siempre va a estar la aplicación dirigida al niño, tanto si es salvo para crecimiento y si no es salvo para salvación. ¿Estamos? Muy bien. Y acá es lo que ya nos adelantamos. Dice, incluya una breve presentación del Evangelio. Escoja un lugar en el desarrollo de eventos donde se pueda enseñar, y esta palabra es clave acá. ¿Qué dice? Naturalmente, no tengo que forzar. Por eso, por ahí lo más natural es cuando lo presentamos a Bartimeo ciego, ahí poder hablar de el pecado como la ceguera, ¿sí? Como algo que no nos permite ver, que nos tiene separados. ¿Se entiende? Podría ser un desprendimiento natural. Manténgalo separado de las dos aplicaciones. ¿Qué dos aplicaciones? Para el niño salvo, ¿sí? Vimos una aplicación en el problema, podemos ver otra aplicación en la parte final, pero que esté bien separado de la presentación del Evangelio. ¿Se dan cuenta de tantas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una lección? ¿Sí? No los quiero asustar ni nada, pero cuando en nuestra cabeza comprendemos el desafío que es preparar una lección, la importancia que es hacerlo bien, correcto,
¿Para qué? Para no hacer tropezar al niño, para no confundirlo. ¿Sí? Necesitamos tener presentes todas estas cosas. Incluye una invitación al final de la historia, sugiere acá, donde los niños puedan recibir a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hablé del pecado cuando mencioné la ceguera de Bartimeo, al final podría mencionar que esa ceguera se solucionó y tu ceguera del pecado, tu separación de Dios por el pecado, también la soluciona el Señor Jesús. ¿Y qué tenés que hacer vos? Y ahí es donde puedo presentar el Evangelio de manera sencilla. Fíjense ahí que tengo una figurita siempre que habla del amor de Dios, pecado y la obra de Cristo. En este caso, esos son los tres aspectos a mencionar cuando hacemos evangelismo. Refuerza el mensaje durante la hora de clase por medio de ¿qué? Cantos, repaso, etc. El mensaje no está solo en la lección. Una clase bien armada encierra el mensaje de testificar desde el principio hasta el final. Yo puedo elegir una canción que hable de contar a otros. El texto va a hablar de contar a otros, ¿sí? Y el mensaje de salvación va a estar en alguna canción que yo elija para ese día. Por ejemplo, la canción que cantamos hoy, ¿tiene mensaje de salvación o no? Aparte de decirme que no estoy solo, me habla de que Jesús dice, me cuida, me vigila y un día Él murió por mis pecados. De una u otra forma lo dice en la canción. Entonces, también en la canción estoy reforzando evangelismo. ¿Se entiende esto? Muy bien. El desafío por lo general se da al final de la lección bíblica. Muy bien. Esperen, me fui para atrás. Acá cuando habla de desafío, ¿qué es un desafío? ¿Qué es un desafío, básicamente? ¿Cómo? Algo que tienen que hacer, muy bien, así de simple. Mi tarea como maestro es desafiar al niño ¿en qué? En esta aplicación de testificar que yo le estoy presentando. Para que la lección cobre vida, tengo que hacer que impacte en él de alguna manera práctica. No solo necesitamos llenar su intelecto conociendo acerca de la lección, no solo necesitamos llegar a su sentimiento mostrándoles lo que hizo Jesús por él, lo que hizo no solo por Bartimeo, sino lo que hizo por él y lo que Jesús quiere que nosotros hagamos con otros, sino desafiándolo a hacer algo relacionado con mi enseñanza principal. Si mi enseñanza principal fue que el niño cuente a otros de Jesús, ¿qué puede ser el desafío? Tiene que ser algo personal y que esté basado en la enseñanza principal. ¿Qué podría hacer? En algunas lecciones de estas que ustedes tienen, se llama concreción. El desafío es lo que yo los mando a hacer al niño y no es la manualidad. Quiero que quede claro que no es la manualidad. La manualidad puede servir para fijar en ese momento la enseñanza principal o para ayudarles a preparar algo que les sirva para el desafío. ¿Cómo puedo yo desafiar a un niño que cuente a otros de Jesús? ¿Qué se les ocurre hacer de manera práctica? Porque el desafío va a ser para los niños salvos, no para los que todavía no saben quién es Jesús. Pero el niño salvo que ya tiene a Jesús en su corazón, que quiere contar a otros, ¿qué herramientas le puedo dar para que pueda llevar a cabo ese desafío? ¿Qué puede ser? Un instrumento evangelístico, un pequeño folleto, el libro sin palabra. Yo traje por acá uno que no es el libro sin palabra, creo que lo tengo acá, lo deben haber conocido ustedes. Se llama el folleto evangelístico
No sé si lo conocen. ¿Lo vieron alguna vez? Es muy simple para que un niño le pueda explicar a otro niño, ¿sí? Acá somos nosotros. Y a nosotros, este es Dios. Y podemos hablar poquito acerca de Dios, pero, esperen que empecé al revés. Es así, muy bien. Dios que nos hizo a nosotros a imagen y semejanza. Pero algo ocurrió que se interpuso entre Dios y nosotros, el pecado. La Biblia nos dice que todos somos pecadores. Y es algo que el niño salvo ya lo entiende y ya lo sabe y tiene que saber que su amiguito que no conoce está en esta condición. Y aquí está la gran noticia que tengo para darte, que Jesús, el único Hijo de Dios, vino a este mundo para perdonar tus pecados y para volver a hacer un camino entre Dios y nosotros. Y para que Dios ya no nos vuelva a ver con pecados, sino nos vuelva a ver como Él. ¿Sí? Un instrumento súper sencillo que puedo ayudar al niño a expresarlo. Puedo hacer más simple todavía. O como dijeron por allá al fondo, un libro sin palabras, común y corriente, de 3 colores nada más, donde el niño pueda expresar. Pero es importante desafiar al niño a que él pueda trabajar con ese desafío. El niño puede compartir el versículo que usó, que aprendió, ¿sí? Darle algunos ejemplos. Hable de diferentes maneras en que los niños pueden poner en práctica la enseñanza principal de la semana. Recordar a obedecer la palabra de Dios. Y acá recién aparece la actividad, que no es el desafío. La actividad puede ser armar un librito como este para que él sea desafiado a presentarle a sus compañeros. La actividad puede ser llevar quizás ya escrito lo que él puede decir de una manera sencilla para testificar, o el versículo memorizado bien para que él pueda compartir con sus amigos. ¿Se entiende esto? Ahora la pregunta del montón. Bueno, estos son algunos consejos generales que creo que todos sabemos, ¿no? No memorice o lea la lección. Use su bosquejo como guía. Yo no puedo ser esclavo del manual del maestro. Puedo armarme unas líneas, unos puntos, pero que el alumno, si me ve agarrando un libro, que sea la Biblia, no el manual. ¿Sí? Nuestro hijo menor, cuando iba a la escuela, tenían en Salta las famosas clases de religión. Y eran maestras católicas que daban la clase de religión. En realidad tenían que dar clases acerca de la vida de Jesús y muchas de ellas armaban un altar adelante, le ponían alguno de los santos del día y les hacían rezar. Pero había algunas maestras que se animaban y llevaban la Biblia. Y una vez le tocó al más chico escuchar la historia del buen samaritano, leída por la señorita ante toda el aula, ella con su Biblia leyendo, terminó de leer el pasaje del buen samaritano y dijo, lo voy a leer de nuevo, escuchen bien, y volvió a leer todo, y en la tercera lectura les dijo, ahora voy a leer por última vez, pero ustedes después van a tener que hacer viñetas con todas las partes de la historia. Imagínense, 4º grado. Cuando terminó la maestra de leer, Malcolm, el más chico nuestro, se levantó y le dijo, señor, yo conozco la historia, porque a mí, en mi iglesia, me la cuentan con dibujitos. Si usted quiere, yo le traigo la lección de mi mamá para que usted la cuente, porque mis compañeros no se van a acordar. Son muchos personajes. Cuando Malcolm volvió a casa y me contó eso, yo me quería morir porque digo, la maestra lo debe estar odiando. Él fue, buscó la lección, preparó todo
y dice, mamá, ¿sabes que voy a llevar una canción? Porque es re fea la canción que enseña la seño y a los chicos no les gusta. Le digo, ¿qué canción enseña la seño? Una que siempre dice que María va pasando por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, le digo, Malcolm, no, me dice, los chicos tienen que aprender otra cosa. Y a la clase siguiente de religión se fue con los visuales de Vivir la Biblia, grandes, ampliados como yo los usaba, una canción de Hoy yo te quiero contar, y la maestra lo vio tan decidido que le dijo, bueno, ¿vos podés contar la historia? Y él le dijo, sí, se paró al frente, usó las láminas, contó, y los chicos pudieron dibujar toda la historia después. Y les cantó la canción de Hoy yo te quiero contar, no sé si la conocen, que hubo alguien que te amó y que nunca te dejara de amar. Y los chicos nunca más quisieron cantar a María, sino quisieron cantar esa canción. ¿Con qué voy con esto? La importancia de desafiarlos de una manera correcta, ¿sí? Ellos son capaces de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos bien las actividades, no los desafiamos de manera correcta. Cuando ustedes toman los cursos, nosotros hablamos de las actividades de concreción, que serían estas últimas que aparecen. Concreción es que le dejan en concreto la enseñanza principal para que ellos puedan desarrollar. Y otro punto importante, no memorizar la lección o leer la lección, usar un bosquejo, siempre usar la Biblia y use la voz efectivamente, un lenguaje apropiado para los niños. Involucre a su audiencia durante la lección, esto quiere decir dirigirme a los niños, practíquela en voz alta. ¿A quién les gusta dar una lección? Levante la mano así que le digan, viene acá Adriana y dice, necesito para mañana que alguien prepare una lección. ¿Todos levantan la mano así? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos cuesta, nos da vergüenza. ¿Y por qué no es fácil? Porque estamos apuntando a cambiar vidas a través de la palabra de Dios. Y no es solo trabajo nuestro, es trabajo de Dios en nosotros, del Espíritu Santo obrando por medio de nosotros, y hay que practicar. Yo me acuerdo que tenía 13 años cuando di mi primera lección y me lo dijeron con una semana de anticipación y yo estaba muerta de miedo. Y no sé cuántas veces practiqué en el espejo de mi casa, de mi ropero, con las figuritas de franelógrafo para presentar a los chicos de 6 años que en aquel entonces, claro, era el ciclo literal, el ciclo pasado, para presentar a chicos de 6 años. Y hasta el día de hoy siento el mismo miedo y nervios cuando presento una lección a los niños. Pero en verdad prefiero armar 20 lecciones bíblicas para niños y que no me manden a hablar a los adultos. Prefiero 20 veces estar con los niños y porque uno tiene las devoluciones, la cara del niño, las ocurrencias que tiene, cómo te siguen o no, cómo te critican o no, es muy enriquecedor. Y trabajar con los niños es algo que a todos, o por lo menos nos tiene que gustar. Practique usando los visuales, y esto tiene que ver con llevar la lección lista a donde tengo que darla, ¿no? Y no estar, a ver, ¿cuál era? Ah, no, acá está. A ver, esta, sí. Acá, no. No, a ver, ay, no, ya me pasé a la otra. Y así, y estoy mostrando cualquier cosa a los niños y distrayéndolos de lo que estoy tratando de mostrar en ellos. Y esta parte final que dice, practique, más practique, más practique. Porque es eso, nadie nace siendo maestro, nadie nace dando una lección, ¿sí? Y por más que tengamos muchos años,
dando lecciones, siempre el Señor te muestra algo nuevo para que vos aprendas. Siempre. Eso, no sé, quienes estamos con niños hace muchos años, podemos saber que es así. Bien, 5 minutos de recreo. Bueno, Jorge se ha dispuesto a hacer una demostración de lo que sería una lección bíblica, pero él va a hacer de algunas partes, no de todas, porque es muy larga, aparte es una lección que todos conocen, pero tratando de aplicar algunas de estas cosas, y seguramente ustedes ya lo han hecho, y es bueno siempre recordar, ¿sí? Así que 5 minutos y volvemos otra vez.